acerca de la alabanza y la adoración, y este es el tema de hoy. Y bueno, la verdad que cuando empecé a meterme en esto es algo maravilloso, lo que es la alabanza, lo que es la adoración, qué significa, por qué tengo que alabar a Dios, por qué tengo que adorar a Dios, cuál es la esencia de la adoración, qué pasa cuando adoramos, qué pasa cuando alabamos a Dios. Son tantas cosas. ¿Por qué levantamos las manos, por ejemplo? ¿Por qué nos ponemos de pie? Y cuando uno va a la palabra de Dios, encuentra tantas cosas que uno no conoce. Realmente para mí es algo pues donde yo he aprendido mucho. Le doy gracias a los pastores porque me dan la oportunidad. Realmente entré como emergente, pero yo le doy gracias a Dios. Dios siempre acomoda las cosas. Y bueno, hermanos, antes que esto quisiera que Dios sea quien nos hable. Vamos a orar, que su presencia, que sabemos que está aquí, pedirle que Él nos ayude en todo esto. Padre, te agradecemos, Señor, el tiempo que estamos aquí. Gracias, Dios, porque pues tú quieres que entremos en la adoración, en la alabanza, a conocer más de ti. Y Dios, queremos que seas tú quien nos hables. Queremos que seas tú, Señor, el único Dios que capacite a través de tu Espíritu Santo, Señor, nuestras vidas. Yo te lo pido, Señor, ayúdame, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Esto no entra, pero bueno. Sí, es que como yo utilizo las dos manos. Bueno, una de las cosas, creo que ya vimos algo de qué es la adoración. Vimos varios temas y hay algo que podemos ver en toda la Biblia, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis hemos sido llamados a adorar a Dios. Tú lo puedes ver, por ejemplo, con Caín y Abel. Una de las primeras cosas que hicieron fue ¿qué? Hacer un sacrificio a Dios. Otra de las cosas, por ejemplo, cuando Noé termina el arca y bajan las aguas, lo primero que hace Noé es levantar un altar a Dios. Por ejemplo, Abraham cuando llega a la tierra prometida, a Canaán, una de las primeras cosas que hace es levantar un altar. Y todo podemos ver, ¿no? A través de toda la Biblia, y llegamos a Apocalipsis 4 y 5, que de hecho Arturo nos habló hace 15 días acerca de Apocalipsis 4. Y si tú ves Apocalipsis 4 y 5, hablan de exaltar. Hay una alabanza en los cielos, una alabanza tremenda, enorme, ¿sí? Porque hay que adorar al Cordero de Dios. Siempre Dios, es más, el propósito de crearnos, de crearte a ti, de crearme a mí, ¿sabes cuál es? La alabanza, la adoración. Hemos sido creados para adorar y alabar a nuestro Dios. Eso es fundamental, que tú lo entiendas, que tú lo comprendas. Y si hay que restaurar nuestra adoración, como escuchamos en los himnos, hay que hacerlo, hay que restaurar, Señor. Quiero que restaures mi adoración. Ya tengo dos. Entonces, quiere Dios que entendamos esto. Es fundamental. Hay un hermano que dijo lo siguiente: el creyente debe entender que una vida centrada en la adoración es vital para su supervivencia. Es vital, porque ahí en la adoración pasa una cosa. Hay una comunicación hacia Dios, donde tú ofreces, pero también hay una comunicación de Dios hacia ti, donde Él te da. Y es ahí donde Dios quiere que tu espíritu se conecte al Espíritu de Dios y lo conozcas. La adoración es comunión, es comunicación, es relación con Dios. No nada más es música, si bien la música ayuda, es el vehículo también que Dios usa para sensibilizarnos y para entrar de una manera pues más fresca, más sensible
al amor de Dios, a lo que Dios quiere decirnos, la adoración se trata del corazón. La última, alabanza es Restaura mi adoración, creo que se llama. Y dice, no se trata de mí, ¿sí? Porque tú ves lo que hay, ¿dónde? En mi corazón. No se trata de una canción, se trata de tu corazón. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando hablamos de esto, esto nos lleva a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Si yo fui creado para alabarle, si yo fui creado para adorarle, ¿qué pasó con el hombre en el huerto del Edén? Hubo pecado. Y entonces la joya perdida de la adoración se fue. Y vamos a Efesios 1, que de hecho también en otras predicaciones nuestro hermano Lilla habló sobre este tema. Me gusta retomarlo porque es muy importante lo que se menciona aquí. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice la palabra de Dios. ¿En quién? En Cristo, según nos... Aquí hay algo interesante. ¿Según qué? Nos escogió. ¿Para qué nos escogió el Señor? Y dice, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, número 1, santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. La pasión más grande de un cristiano debe de ser glorificar a Dios en todo. Y glorificar a Dios significa embellecerlo más a Él, por lo que Él es. Señor, tú mereces toda la adoración, tú mereces todo el poder, porque solamente tú eres Dios. No hay otro como tú, dice la palabra de Dios. Hay un solo Dios. Los demás son dioses. Y Dios quiere, ¿sí?, que nos entronemos, que entremos a la alabanza de la gloria, de su gracia. Ahora, esto costó mucho. Dice la Biblia que Él te escogió, Él te predestinó, Él te bendijo, ¿sí? Y hay algo interesante, para que fuese santo y ¿qué? Y sin mancha. Alabemos a Dios en su santuario, dice la Biblia. Veamos su hermosura de su ¿qué? De su santidad. Yo no puedo entrar a la alabanza o no puedo entrar a la adoración si no soy un hijo de Dios. No obstante, déjame decirte una cosa. Sus criaturas, todas las criaturas de Dios que Él ha hecho, lo alaban. Ven lo que dice Salmo 148. Por eso la alabanza y la adoración, si bien pareciera que son lo mismo, no es lo mismo. La alabanza es una cuestión más extravagante, más extrovertida, ¿sí? Más de saltar, más de brincar, más de gritar. Me gustó mucho la alabanza de hoy, ¿no? Que nos pusieron para remolinear y para cantar. Eso es la alabanza, ¿sí? Y gritamos, y cantamos, y adoramos, no por imitación, no porque alguien nos diga. Eso sale del corazón. Ahora bien, vamos rápido a Salmos, porque la predicación es larguísima, hermanos. No es cierto. Es como Dios venga. Mira, créeme que es como Dios diga. Dice, alabad a Jehová, ¿qué? Desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, vosotros todos sus ejércitos, el sol, la luna, las estrellas, los cielos, el agua que está sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados.
los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no se quebranta. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, todo alabe a Dios. Wow. Mira, en la alabanza, se va a oír medio raro, pero Dios no necesita de tu alabanza. Ya hay muchas criaturas que lo alaban. Entonces, ¿por qué nos dio la alabanza? Porque los mayores beneficiados cuando alabamos somos nosotros. Es que Dios es bueno. Dios tiene medios de gracia y nos ayuda a entender muchas cosas. Bueno, quiero darles algunas definiciones, aunque la adoración no se trata de definirla. La adoración es una cuestión que se debe de practicar. Por ejemplo, la oración. La oración, como cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. Bueno, está bien, así les pone ahí Padre Nuestro y todo, está muy bien. Es algo, si tú quieres entender y profundizar y experimentar más de la adoración, una de las cosas que tienes que hacer es ¿qué? Practicarla. Y así es la adoración. Créanme que yo cuando leí todo esto, dije, híjole, necesito restaurar mi adoración. Ahora bien, ve lo que dice un hermano acerca de la adoración. Me gustó, de hecho tiene 14 definiciones, yo nada más les voy a dar 3 definiciones que creo para mí son esenciales. Dice, la adoración fue el resultado de la comunión de amor entre el Creador y el hombre. Y es el punto más elevado que el hombre puede alcanzar en una respuesta al amor de Dios. Es el propósito primordial y principal del llamado eterno del hombre. Es una comunión, les digo. Esa comunión, ¿cómo se logró? En la cruz del Calvario. Porque tú y yo no podemos acceder o no podíamos acceder al Dios Santo. Porque se trata de alabar al Dios Santísimo. Y tú y yo no podemos entrar a la presencia de un Dios que es santo sin la justicia de Dios que nos empalme, que nos cubra. Entonces es cuando nosotros, ¿verdad?, conocimos un día de Jesús. Él entró en nuestras vidas, entregamos nuestra vida a Dios, Él nos hizo justos, nos imputó su justicia y ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? Al lugar más santo, al lugar santísimo, dice la Biblia, ¿a través de qué y por quién? Por quien derramó la sangre de Cristo, quien derramó la sangre, que es Jesucristo. Eso dice Hebreos, por su sangre podemos entrar, porque la sangre nos da ¿qué? Nos da vida. La vida, dice la Biblia, está en la sangre. Y por eso Jesucristo derramó su sangre por nosotros, para limpiarnos, para quitarnos la culpa y para entrar con el Dios santo, santo, santo. Otra cosa, aparte de la comunión de amor, porque es una comunión de amor entre Dios y nosotros, es el punto más elevado, dice aquí, en respuesta a lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Por eso Apocalipsis 5, ¿sí?, habla acerca de que está Juan y está llorando porque no hay alguien que, ¿cómo se llama?, abra los sellos. Y dice Juan que estaba llorando. Y llega un ángel y le dice, Juan, no llores. Ahí está el cordero inmolado. No tenía este versículo, pero vamos a Apocalipsis porque es muy, muy interesante, muy importante. Y dije, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?
Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, no fue un ángel, sino uno de los ancianos, me dijo: no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Y qué hacían? Dice el Señor aquí que cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir el sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Para quién? ¿Entendemos? La obra de Cristo. Dios siempre se ha preocupado por seguir teniendo una relación con el hombre. Él ha hecho todo para que tú y yo y la humanidad entera se encuentren otra vez con Dios, con su Creador. El Cordero de Dios que fue inmolado. Y bueno, esta es la obra de Jesús en la cruz. Y por eso podemos alabar a Dios. Y por eso podemos responder a ese amor. Respondemos a ese amor alabando a Dios. Señor, gracias, porque debe haber un espíritu de agradecimiento cuando te acercas con Dios. Gracias, Dios, porque ¿quién soy yo? David decía: Señor, ¿quién es el hombre o el hijo del hombre para que lo visites? Señor, gracias porque no te has acordado, ¿sí? O te has acordado de que somos polvo. ¿Qué somos nosotros ante el soberano de la tierra? Bueno, sus hijos. Tú vales mucho, demasiado. Eres inmensamente valeroso ante los ojos de Dios. Por su amor estás aquí. Qué bueno es Dios. Bueno, esa es la primera definición. La segunda definición es la capacidad de magnificar a Dios con todo el ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Usamos todo, ¿sí o no? Nuestro cuerpo, y de Señor te alabamos, te adoramos. Y Él ¿por qué nos pide el alma, el espíritu, el cuerpo? ¿No sería nada más nuestra boca? Y ya. El primer mandamiento dice que hay que amar a Dios con todo. ¿Te acuerdas de esta mujer en Lucas? Esta mujer, una pecadora que así fue llamada. ¿Por quién le llamó así a esta mujer? Simón, un fariseo. Y le dijo: si Jesús fuera profeta, si este hombre fuera profeta, sabría quién es este tipo de mujer. Los eruditos de la Biblia han dicho que lo más seguro es que esta mujer fuera una prostituta. Y bueno, Simón, ¿verdad?, abre la boca y le dice a esta mujer de una manera muy despectiva. Los discípulos, yo creo que empezaron a ponerse nerviosos. Porque, ¿qué hace esta mujer? ¿Se acuerdan? Empieza a llorar. Es una mujer que empieza a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar, ¿sí? Y el Señor se pone atrás del Señor Jesús, de hecho, ¿sí?
y empieza a salpicar sus lágrimas. Dios quiere de nosotros un corazón humillado y quebrantado si tú quieres ser un verdadero adorador. La humillación, hermanos, el ser humilde es reconocer lo que tú eres delante de Dios. Lo que es la grandeza de Dios, lo que es la santidad de Dios, lo que es el creador del cielo, de la tierra, del universo y lo que tú eres. Un pecador redimido con la sangre de Cristo. Te tienes que humillar, pero también quebrantar. Dios siempre ha usado esta forma de quebrantar nuestras vidas. Porque en el quebrantamiento sacamos de adentro realmente lo que hay en mi corazón. Y vamos a ver una historia. Déjenme ver porque, aunque ustedes no lo crean, preparé 3 mensajes. Déjenme ver por dónde voy a empezar. Ok. Miren, la esencia de la adoración, de la adoración es esta. Permítame. La adoración no es algo que solo ocurre en la congregación, cuando se siente la presencia ungida de Dios. No nada más es aquí. La adoración puede ocurrir cuando el creyente se encuentra en la hora más oscura y afirma la soberanía de Dios a pesar de las circunstancias. Solo al pasar por experiencias semejantes a la de David, las de Job, podemos asomarnos un poco a la esencia de lo que es la adoración. El verdadero adorador adora aún bajo las circunstancias más devastadoras desde el punto de vista emocional. Solo cuando conozcamos el significado de la adoración en los tiempos más difíciles se comprende el elemento más fundamental para llegar a ser un adorador. ¿Quieres ser un adorador? Te voy a contar 2 historias y después vemos. No me digas si sí o si no. ¿Te parece? ¿Tú has oído hablar de Job? ¿De la tragedia de Job? Fíjese, a quien el mismo día le robaron los bueyes, los asnos, le mataron las ovejas, se llevaron sus camellos, mataron a sus siervos y se murieron sus hijos y sus hijas. ¿Cuál fue la reacción de Job? Ve a Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Wow. ¿Así o más? Cuando se nos poncha el coche, cuando no nos pagan bien, cuando el cliente se tarda 2 meses por pagar, cuando la leche se cae, cuando el hermano no me saluda. En fin, ahí te va otra, ¿sí? David, vamos con David. Ve a 2 de Samuel 12:20. Esta historia de David es
Es una tragedia también. Y ve lo que pasa. Ya no veo, pues. Fíjense. Segunda de Samuel 12:20, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Y lo adoró. ¿Pero qué pasó? Déjame decirte una cosa. Tuvo una experiencia muy semejante a la de Job. El hijo nacido de una relación ilícita con Betsabé, ¿se acuerdan? Había recibido ese hijo la maldición de Dios. Y yacía moribundo este hombre. David oró y ayunó por 7 días, ¿sí? Y pasaban las noches, dice la Biblia, acostado ahí en el piso, revolcándose. Pero el 7º día, cuando llegó, el niño murió. Cuando David supo la muerte del niño, su reacción fue extraordinaria. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, se cambió de ropa y entró ¿a dónde? A la casa de Jehová y adoró. Aquí vemos un David diferente, ¿no? No vemos ese David gritón, danzador, ¿sí? Ese hombre que gritaba las victorias y cantaba y sacaba el arpa y se ponía a tocar, ¿sí? Vemos a un David como postrado, adorado, destruido emocionalmente. Él estaba, yo creo, en una depresión emocional en ese momento, pero él confesó el señorío del Dios y adoró al Dios Altísimo. Ahí en su depresión, ahí en los momentos más difíciles, ahí donde emocionalmente estaba destruido, él dijo: Dios, yo te exalto. Y confirmó y afirmó la soberanía de Dios. ¡Wow! Entonces, ¿sí quieres ser adorador? Bien, claro que sí, claro. Dios en la adoración quiere que lo conozcas más. Quiere que te enamores más de Él, que conozcas su poder, la liberación que existe cuando alabamos a Dios. ¿Se acuerdan del poder? Arturo nos enseñó eso de Josafat. No, cuando empiezan a tocar los himnos y a cantar y empiezan a gritar, ¿verdad? Y mueren los amalecitas, o no me acuerdo quién, ¿no? Y ahí está la alabanza de Dios. ¡Wow! Tiene poder la alabanza. La alabanza tiene poder, la alabanza tiene liberación. Y Dios quiere llevarnos a que seamos radicales en la adoración, hermano. Entonces vamos a recopilar. La esencia de la adoración, ¿sí?, es que en medio de las circunstancias más terribles de la vida, reconozcas quién es Dios y lo exaltes. Y confirmes y afirmes su soberanía y digas: Señor, tú tienes el control, a pesar de que sabes cómo estoy, destrozado por dentro. Muchas veces, ¿verdad?, en la adoración hay veces que nos pueden gritar: Dios no es bueno, te está llevando el traste, ve cómo estás, ve cómo está tu vida. Dios no te ama. Si te amara, no estarías como estás. Te ha abandonado. No te llega a veces en la... Pero el verdadero adorador dice: el Señor es Dios. Bendito sea Él en el nombre de Jesús. Mira, una de las cosas que primero se le quitaron a Job, ¿qué fueron? Dice la Biblia que fueron sus ovejas, o sea, fueron sus animales. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Alguien más? No, fíjate bien. El hombre hemos dicho que fue creado para la alabanza, para la adoración de Dios. En esa época, la manera de adorar a Dios era a través de los sacrificios de los animales. Satanás, una de las cosas que quiso hacer es que toda la alabanza y toda la adoración de la creación de Dios fuera y lo adorara. Por eso le dice a Jesús, si tú eres Dios, a ver, haz esto. Y le dice, a Dios adorarás y a Él solo servirás. Él siempre ha querido la adoración. Por eso, ¿se acuerdan en Job? Satanás es el que le pide permiso ¿a quién? A Dios. Dice, bueno, Él te adora y está muy buena onda porque pues vende mucho, pues está bien rico, le va muy bien, su mujer extraordinaria, amorosa, sujeta, respetuosa. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Le dice, bueno, mira, ¿ya viste a Job? ¿Ya lo viste? Sí, dame chance de tocar sus cosas. Y vas a ver que te va a blasfemar. Adelante. Y lo primero que agarra Satanás es los animales. Porque él sabía, acuérdense que Job hacía sacrificios y adoraba y oraba por sus hijos. ¿Se acuerdan? Entonces él agarra y le pega exactamente donde él sabe que es lo más importante. Lo que estamos diciendo hoy, la adoración, mis hermanos, es lo más importante para tu vida. Es parte de tu supervivencia como cristiano. Si tú no adoras a Dios, te vas a secar y van a llegar pensamientos como estos y te van a destruir. Entendamos lo que quiere hacer el enemigo con nosotros, quitarnos la adoración, porque la adoración es comunión con Dios, es comunicación con Dios, es intimidad con Dios, es reconocer lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, exaltarlo, alabar, o sea, todo eso. Bueno, aquí hay ángeles, pero también hay demonios y se tapan ahorita se están tapando los oídos. Y créemelo. Por eso es tan importante, por eso es tan central la adoración para el cristiano. Bueno, ¿qué más podemos decir de la adoración? Te quiero llevar rapidísimo al libro de Esdras. Muy rápido, todavía tenemos un chancito, te quiero llevar ahí. Esdras 2 y Esdras 3. Y otra de las cosas, antes de entrar a Esdras como tal, sí, 3, 2 y 3. Pero antes de entrar, hemos dicho que Dios está en la alabanza. Hemos dicho, dice la Biblia, que está en la alabanza ¿de dónde? De su pueblo. ¿Por qué está ahí, en la alabanza? A Él le gusta estar en la alabanza. Se gusta, dice, hay una palabra, es entronizarse, ¿sí? Le gusta envolverse en la alabanza de su pueblo. Por eso llamó a un pueblo. Entendamos todo este proceso que estamos viendo, ¿sí? La importancia que tiene la adoración y la alabanza, mis hermanos. Vamos a Esdras, sin antes decirle que un hombre, W. Tozer, dijo lo siguiente. Quiero decirte algo. Nunca encontraremos satisfacción completa en nuestro ser interior hasta que entremos en una relación de vida con Dios por medio de la alabanza. El propósito de Dios, al enviar a su Hijo a morir, vivir y estar a la diestra de Dios Padre, fue restaurar a sus hijos, la joya
perdida de la adoración, para que ellos vuelvan y aprendan de nuevo a hacer aquello para lo cual fueron creados. En primer lugar, adorar al Señor en la hermosura de la santidad. La alabanza debería ser una tarea, no debería de ser una tarea difícil, algo que deberíamos de dominar, que deberíamos de hacer con naturalidad. La adoración se aprende, hermanos, es algo que se aprende. Antes de entrar a Esdras, ve rápido nada más a Salmos 89. ¿Qué dice Salmos 89? $89:15 dice así: bienaventurado, ¿quién? El pueblo que ¿qué? Que sabe. O sea, no es algo innato, es algo que se aprende. Y por eso me da mucho gusto ver a los jóvenes, a los chavos, y ver a Chesito, la verdad, damos gracias a Dios por su vida, de que me los está ahí coachando, gracias a Dios. Porque se aprende, ¿sí? Es una cuestión que se aprende. Ok, ahora sí, vámonos a Esdras rápidamente. Al fin, Esdras 2, ¿ya le echaron un ojo a Esdras 2? Habla de 49,000, casi 50,000 personas. Las leemos y terminamos. ¿No, verdad? Vamos a comenzar rápido con el capítulo 3. Primero y luego con el versículo 2. Dice: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntaron el pueblo como ¿qué? Como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron ¿qué? El altar de Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está ¿qué? Escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían, es importante que leas esto, tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana, por la tarde. Celebraron asimismo las fiestas solemnes de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, todas las fiestas solemnes de Jehová, todos los sacrificios espontáneos, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y bueno, nos saltamos al 8, dice: en el año segundo, su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes, los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Bueno, aquí el contexto histórico es que el pueblo de Israel había estado por 70 años en cautividad con los babilónicos. ¿Por qué habían estado en cautividad 70 años? Porque Dios les había hablado 400 años para que se arrepintieran. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios para que te arrepientas y dejes de hacer lo que estás haciendo? Vas a ver lo que pasó. Vete ahora al 2. Esos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado ¿qué? Cautivos a Babilonia. O sea, los trae de la cautividad de Babilonia y que volvieron ¿a dónde? A Jerusalén y a Judá. Cada uno a su ciudad. Y bueno, empieza ahí una lista enorme, pero esta lista tú la puedes dividir, ¿sí? Por ejemplo, si te das cuenta, aquí primero hablan mucho acerca de unas familias, ¿sí? Déjame
No me acuerdo, déjame ver mi nota. Perdón. Vean lo siguiente. Tú puedes más o menos englobar cómo agrupó aquí Esdras estos nombres. Fíjate, del 3 al 20, del versículo 3 al 20 eran unas familias, ahí los podrías leer, es un listado de nombres. Del 21 al 35, por ejemplo, del 21 al 35 se menciona la procedencia de donde venían, o sea, empieza a decir, y este que venía de Betel, y estos que venían de no sé dónde, ¿no? O sea, habla acerca de las ciudades donde venían. Del 36 al 39, si te das cuenta, habla de los sacerdotes, habla de los levitas. Dentro de los levitas habla de los cantores, ¿sí? Y de hecho ahí se menciona al líder de la alabanza del pueblo de Israel, que era Asaf, los porteros. En fin, habla acerca de todos los sirvientes del templo. Y el versículo 21 incluye también, el versículo 61 incluye también a unos sacerdotes que decían ser sacerdotes, pero que no estaban registrados en la genealogía y no fueron hallados, dice la Biblia, y fueron excluidos del sacerdocio. Bueno, eso es todo lo que pasa aquí, o sea, pero si te das cuenta son sacerdotes, son levitas, son cantores, son servidores. Eso era lo que eran la gente, ¿sí? Eran más o menos, el total eran casi 50,000 personas, 49,000 y tantos. Bueno, una de las cosas es que Dios quiere que tú regreses, que tú restaures tu adoración y te insertes como comunidad, porque es verdad, cuando estamos como comunidad, cuando yo alabo a Dios, ¿tú has alabado a Dios solo? Sí, ¿no? ¿Y adorado a Dios solo? Pues también. Pero cuando estamos como pueblo, ¿qué tal? Es otra onda, la verdad. Es otra cosa diferente. Bueno, Dios quiere, aquí está diciendo que su pueblo regrese y se inserte otra vez como comunidad, como pueblo de Dios, porque acuérdate, Dios no está haciendo cristianos nada más como tal. Está llamando a su pueblo. Entonces, entendamos eso. Ve el versículo 3:1. Dice la Biblia que como un solo hombre, se reunieron como un solo hombre. Esto nos lleva al libro de los Hechos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dice Hechos? Que eran de un mismo ¿qué? Sentir y de un mismo corazón. ¿Sí? Después dice, el mes séptimo. ¿Por qué menciona el mes séptimo? Porque el mes séptimo, mis hermanos, era el mes más sagrado que había en Israel. Otra de las cosas, por ejemplo, dice aquí, el mes séptimo era el más sagrado. El primer día, o sea, el primer día del mes séptimo se celebraba la fiesta de las trompetas. Era un escándalo. Miren, los israelitas, y creo que nosotros también, somos muy ruidosos. Son ruidosos. Y en el cielo es un ruidero, no te la acabas. Pero es un ruidero santo, mis hermanos. Y por eso, cuando llega a nuestras vidas, pasan y transforman nuestro ser. Son ruidosos. Los judíos eran muy ruidosos, y nosotros también. Y las trompetas primero. El día 10 de ese mes, del mes séptimo, se hacía la fiesta de la expiación. ¿Se acuerdan lo que se hacía en la fiesta de expiación? Era cuando entraba una vez al año el sumo sacerdote y derramaba la sangre en el expiatorio para cubrir el pecado del pueblo, ¿sí? Bueno, eso. Y después del 15 al 22, o sea, esas fechas del 15 al 22, la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué se hacía? A ver, que pase uno de INSTE, por favor, aquí a explicarnos esto. ¿Qué pasó? Fíjense, en la fiesta de los tabernáculos se celebraban, ¿qué celebraban? La liberación del pueblo de Israel. ¿De dónde? De Egipto. ¿Qué hacemos cuando nosotros celebramos la cena del Señor?
celebramos nuestra Pascua, que hemos sido ¿qué? Liberados, que hemos sido redimidos. Esto ellos lo ponen en el centro. Cuando llegan, lo primero que hacen es, vamos a organizar la fiesta. Acuérdense, Dios es un Dios de fiesta. Esto no es acá, no. Es de fiesta, es de ruido, de cosas muy, muy bonitas. Ahora bien, ellos eso celebraban. ¿Por qué? ¿Qué decía? El celebrar los tabernáculos era una cosa de decirle, gracias Dios por tu protección. Era decirle, gracias Señor porque tú eres bueno. Gracias Dios porque me protegiste durante 40 años en el desierto. Y es lo mismo que nosotros hacemos cuando hay la cena del Señor. Gracias Señor porque yo no lo merecía, pero tú me tocaste, tú me alcanzaste y Señor, aquí estoy. Esto es lo que se hacía. Ahora bien, hay algo muy interesante. El pueblo regresa, él está regresando ¿de dónde? ¿De dónde está regresando el pueblo de Israel? ¿De Babilonia? ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como cautivos. Y hay algo interesante en esta generación. Y yo espero que la nueva generación de esta iglesia sea una generación como esta. Fue una generación que no estaba resentida con Dios. ¿Tú te has resentido con Dios? ¿Te has peleado con Dios algún día? Porque mira, te voy a decir una cosa, Dios nos da chance de pelearnos. Sabrás quién gana, ¿no? Pero no fue así, miren, cuando hay muchas veces que hay hermanos que se pueden apartar y quieren regresar, ¿sí? Y a veces pues regresan así medios distantes y no se quieren acercar mucho. Dios te invita a que regreses, ¿sí? Pero regreses con esa actitud, ¿sí? Con una actitud, fíjate, de agradecimiento. Este pueblo, estos jóvenes adoradores, no regresa resentido, regresa con un espíritu, ¿saben de qué? Veamos ahí, de alabar a Dios. Ve lo que dice el versículo 11 de Esdras 3. Dice la Biblia, y cantaban y alababan y daban gracias a Jehová, diciendo, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. No era un pueblo resentido, eran unos jóvenes, unas personas que venían muy agradecidas. Mira, tú puedes cantar, yo puedo predicar, puedo levantar mis manos, pero si no hay un sentido de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en tu vida, no sirve. Esa es mi voluntad, dijo Dios. Esa es la voluntad, que seas agradecido en todo. Por eso David tenía muy claro, le pasó lo que pasó, ¿no? A Job le pasó lo que pasó. Y él ahí en los momentos más drásticos y más difíciles de su vida, pudieron hacer eso. Que Dios nos ayude, ¿sí? A poder decir eso cuando las cosas vengan. Ahora bien, una de las cosas que quiere hacer el pueblo cuando regresa de la cautividad es ofrecer sacrificios de agradecimiento. No solo por el cuidado de 40 años en el desierto, sino también agradecidos, fíjense, por la cosecha del otoño. Ellos también agradecían. En otoño se agradecía por las cosechas ya porque ya iba a terminar el año. Y agradecían al Señor. Y para terminar el año y darle gracias a Dios, esto es realmente una cuestión impresionante después de estar 70 años castigados. Porque los castigó el Señor. 400 años hablando con ellos en su corazón. Arrepiéntete. Mira, tus pecados te van a alcanzar un día. Lo que siembras recoges. Y los alcanzó. Este pueblo tenía claro a qué regresaba. Y es algo interesante. Tenía muy claro a qué regresaba. Regresaba, número 1, organizado para la adoración.
Por eso había sacerdotes, están mencionados, los levitas, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo. Ellos tenían claro a qué regresaban. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué les dice? Los saca con un propósito claro. Yo te saco a ti, le dice a Moisés, para que me sirvas. Y el servicio, algunos eruditos en algunas otras traducciones dicen, para que me alabes, para que me adores. Por eso te saqué de Egipto. Ve la importancia que hay. ¿Y por qué murió Cristo? Ya lo vimos en Efesios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Hay un propósito muy claro de Dios con el creyente, con la humanidad. Ahora bien, ellos tenían muy claro eso. Ellos recordaban que tenían un llamado desde siempre en una vida de adoración. Ellos lo sabían, pero muchas veces hemos perdido este sentido. Necesitamos entender, hermano, que la vida del creyente debe estar centrada en la adoración y es vital, hermano, para tu supervivencia. Es vital. Por eso Satanás quiso destruir la alabanza de Job. Sabía dónde pegarle. Desde el Génesis, hermanos, ya lo vimos, hasta el Apocalipsis podemos ver acerca de la adoración. Ahora bien, vamos rápido. Fíjate, aquí una de las cosas que pasa en el versículo 2, edificaron el altar de Dios Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Cuando tú regresas y quieres restaurar tu adoración, no lo debes de hacer de acuerdo a tus opiniones o a la opinión, con todo respeto, pastor, o de Lee o de alguien. Tú tienes que restaurar tu adoración como dice la Biblia, la palabra de Dios. Por eso el pueblo de Israel dice aquí que ellos levantaron un altar, como está escrito en la ley de quién, de Moisés. Se fueron a ver qué dijo Moisés. Pues dijo esto. Ah, bueno, entonces vamos a hacerlo así. Tú si quieres restaurar, si quieres regresar con Dios, si es que estás muy lejano, una de las cosas que Dios quiere es que lo conozcas. El Señor Jesús dijo también, esa es la voluntad de Dios, que te conozcan a ti, al único, al verdadero Dios. El conocimiento de Dios es muy importante para tu vida. Tú no puedes adorar, tú no puedes servir a un Dios que no conoces. El pueblo de Israel murió porque no había ¿qué? ¿Por falta de qué? De conocimiento. ¿Te estás muriendo? ¿Estás moribundo? Necesitas regresar a lo principal. Ahí está la fuente, ahí está el pan y ahí podemos empezar nuevamente, hermano. Dios, miren, 400 años les dio de chance a los judíos. Nosotros no vamos a vivir tanto. Él es misericordioso, pero no tomes la misericordia. Dice la Biblia que Él da misericordia al que Él quiere. Así que no te confíes y te sientes en tu lecho. Hay que hacer cosas, no para ganar el favor de Dios, es para que inclines tu corazón a Él y Él lo vea. Y si hay caminos de perversidad, como decía David, Señor, muéstrame lo que hay aquí en mi corazón. Y si hay caminos de perversidad, pues dime. Y aún de los que están escondidos, Señor, revélamelos. Nos llama hacia la santidad, ¿verdad? Bueno, pues aquí ellos restauran esto rápido. Versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4, vean esto. El 3 y el 4 dice, y colocaron el altar sobre su base porque tenían ¿qué? ¿Es válido tener miedo? Claro que sí. ¿O quién no es de carne y hueso? ¿Quién no tiene emociones? No, pues hay miedo a veces. Pero vamos a ver una definición. Estaban atemorizados ¿por quién? ¿Por los pueblos de qué? De alrededor. Algo muy impactante del pueblo. Fíjate lo que hicieron. El pueblo no se fue a comprar caballos, no se fue a afilar navajas o espadas, no fue a comprar armamento. ¿Qué fue lo que hizo? Levantar un altar. Wow. Porque ellos confían que la batalla es de Jehová.
Ellos tenían muy claro, Señor, tú nos has liberado y sabemos que tú peleas mi batalla. Y muchas veces la Biblia nos dice, está quieto, cálmate Orlando, tranquilo, que la batalla es mía, no tuya. Tranquilo, tú alábame, adórame, tú levanta un altar y vas a ver lo que vamos a hacer. ¡Wow! Pues vamos. Ok, ellos tenían muy claro que no eran sus fuerzas, sino que era el poder de Dios y que necesitaban adorar. Porque por eso les digo, en la adoración se libera el espíritu del hombre y se conecta con el espíritu de Dios y empieza a fluir el poder de Dios en nuestras vidas. Empieza a fluir liberación en nuestras vidas. Y si vienes con pecado, déjame decirte una cosa, puedes ser liberado. Mira, muchos cristianos, a mí me pasó en una época que cuando traíamos pecados, no queríamos ni cantar. No, soy un hipócrita. Y Satanás, no. Mira, aquí la clave es esta. Si tú desde tu corazón tienes la intención de cambiar, adelante. Pero si vas a seguir viviendo como vives y no tomando a Dios en cuenta en todos tus caminos, la verdad es que no va a tener efecto. ¿Por qué lo digo? ¿Se acuerdan con la mujer esta, a la pecadora que le llama Simón? ¿Cómo llegó esta mujer? Era pecadora. ¿Y qué hizo? Adoró, alabó a Dios. ¿Y qué le dice el Señor Jesús al último? Tus pecados te son perdonados. ¿Ves esa secuencia? Por eso no te amedrentes. Tenemos que ser sinceros con nosotros. Pero no dejes que el enemigo tome terreno, gane terreno en tu vida. ¿Sale? Esa es una de las enseñanzas que hay. Otra. Miren, a veces queremos ayudar a Dios, ¿sí o no? Y David quiso ayudar a Dios. Hizo un censo. Hizo un censo para saber qué. ¿Qué te daba el censo? Te daba información de cuántos somos. Yo voy muy seguido al banco para ver cuánto tengo. Veo mis propiedades, a ver, que no sé. Porque a veces nuestro corazón, dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Y volteamos y vemos y decimos, Señor, pues a ver, sí te amo, pero me meto a la computadora, pues tengo 5 millones. Ver, Señor, claro que sí, ya la hagamos. No es cierto, no, pero vamos, podemos poner nuestra confianza en lo que tenemos. Y Dios dice, ¿sabes qué, David? Lo que has hecho está muy mal. Y por hacer lo que hizo, ¿sabes cuántas gentes murieron? 70,000 personas. Tiene consecuencia nuestro pecado. Bueno, yo te pido que en los tiempos difíciles no te olvides de adorar y agradecer por las circunstancias que están pasando en tu vida. Mi respuesta como cristiano es reparar el altar de mi corazón en circunstancias difíciles, pero muchas veces hacemos lo contrario y Dios dice que si muchas veces Dios dice, bueno, ¿tú crees que tu jefe te va a ayudar en tus problemas? Pues está bien, pues ve con tu jefe, ve ahí a ver, y pues Dios dice, pues yo pues hago un paso a un lado, ¿no? Y a ver cómo te va, ¿no? O sea, porque somos así, eso es natural, pero entendamos que no es así. La batalla, quien nos ayuda, quien es nuestro ayudador, nuestro sustentador es Dios. Ahora, ¿se acuerdan que ellos tenían miedo? El miedo es algo normal, pero eso no les impidió, ¿qué? Levantar el altar. Fíjense, hay una definición de miedo. Dice, valor, porque hay una diferencia entre tener valor y tener temor. Valor no es tener miedo, es confianza. Valor es tener miedo y hacer lo que te toca hacer a pesar del miedo. Señor, pues estoy temblando y mira, mi padre tiene cáncer, mis hijos están en las drogas, mi esposa ya no me ama, no tengo dinero, pero ¿sabes, Dios?
sé que tú sustentas mi vida, Señor, y tú eres soberano. Dios, sí confío en ti. ¿Es fácil? No, pero Dios quiere llevarnos ahí. ¿Sale? Los cimientos. Ya vamos a terminar. Miren, ¿por qué cuando ponen los cimientos se ponen pero fervorosos los israelitas? ¿Ves ahí en los cimientos? Después de, ¿dónde dice? En el 6 dice, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían, ¿qué? Echado todavía. O sea, fíjate, el templo es importante, era importante para ellos. Pero antes de construir el templo, ¿qué hicieron? Adoraron a Dios. Eso no dice que no lo construyeron. Tú si ves el versículo 8, dice que en el año segundo, ¿sí?, se levantó la casa de Dios de Jerusalén. Es interesante, ¿sí? Ahora bien, los cimientos los acaban de poner y el pueblo está con gran regocijo. Ellos saben que todo comienza con los cimientos. ¿Cómo comienzas una casa? ¿Cómo comienzas con tu vida cristiana, espiritual? ¿Y cuáles son los cimientos de un cristiano? La palabra, los valores, tu testimonio, tu fe. Y ahí es donde necesitamos comenzar. Y por eso, ¿verdad?, ahí en Mateo 7, 21 al 27, ¿se acuerdan de que el Señor Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? Porque aquel día me dirán, ¿verdad? Dice, pero si tú no haces lo que yo te pido, dice, hay dos hombres, uno que era insensato y el otro era ¿qué? Sabio, ¿sí? La sabiduría quiere decir poner en práctica lo que Dios te ha indicado. Cuando tú haces eso, eres un hombre sabio, una mujer sabia. Cuando no, eres insensato. Y mira, tus cimientos de tu vida van a ser probados. Como quien dice, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Nuestros cimientos son probados. Si estamos sólidos en la roca, ¿vamos a qué? A permanecer. Y si no, va a ser grande, dice la Biblia, la destrucción, la ruina. Tanto al insensato como al sabio, Dios probó sus cimientos. Eso no quiere decir que tú como cristiano nunca vas a ser probado y no va a venir vientos y terremotos, no, va a venir. Y tienes que estar preparado, ¿sale? Bueno, hermanos, pues quiero terminar ya en esto. Y mira, hay al último, ya después de que ellos cantan, vete al versículo 11 y 12 de Esdras, dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre el rey. Y todo el pueblo aclamaba ¿con qué? Gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de la casa, paternas, de las casas, fíjate aquí es muy importante, los jefes de quién, de las casas de quién, paternas, hombres, los primeros responsables de tener una adoración correcta ante Dios somos nosotros. Me da mucho gusto, la verdad, el ministerio de varones, porque la verdad es que ha sido de mucha bendición y una de las cosas que nos pasa ahí, que es poco a veces lo que hacemos aquí cuando alabamos, es postrarnos, arrodillarnos, que déjame decirte que es una manera de alabar a Dios. De hecho, en el Oriente una de las cosas que más se hace es postrarse. ¿Sabes por qué estás parado? ¿Por qué te pones parado? Porque tiene que ver con el tabernáculo. En la antigüedad, cuando Moisés dicta cómo tiene que ser todo el diseño y meter los muebles y todo, jamás hizo el diseño de una silla. Esto era paradito. Ahora, eso también es reverencia, es reconocer que estás ante el Creador, ¿sale? Pero hermanos, mire, eso para los hombres. Los jefes de casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, o sea, hombres que ya habían visto lo anterior,
viendo echar los cimientos de esa casa, unos lloraban, fíjate, en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos ¿de qué? Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de los que lloraban, porque clamaban el pueblo gran ¿qué? Júbilo, y se oía ¿dónde? Bien lejos, te digo que son muy ruidosos. Así debemos de ser nosotros, porque hemos sido llamados ¿a qué? A proclamar las bondades de aquel que nos salvó de las tinieblas a su luz admirable, y tenemos que gritarlo. Mira, las buenas nuevas cuando se llevaban en la antigüedad, no crees que llevan, aquí pasó esto, como las noticias. La historia nos enseña que ellos gritaban las buenas nuevas. Así tenemos que hacer nosotros también. Y bueno, aquí algunos escritores hablan acerca de los que lloraban, pues que todavía tenían algunas anclas en el pasado y que, híjole, pero es que 70 años y todo lo que hemos perdido. Y otros, unos veían hacia el pasado y otros veían hacia el presente, lo que Dios iba a hacer con ellos. Pues mis hermanos, les doy muchas gracias. Yo espero que Dios de veras haga una cosa diferente en nuestras vidas de adoración. Dios quiere que tengas esto central en tu vida, en tu corazón. Ahí es donde Dios te quiere, en el centro del corazón de Dios. La adoración es que Dios te agarra y te recuesta en su corazón, en su pecho, y ahí te quiere estar y te quiere hablar. ¿Sale? Que Dios me los bendiga mucho.